Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Nos da mucho gusto que podamos vernos. Bueno, tú nos estás viendo, ¿verdad? Pero sabemos que estamos juntos y vamos a iniciar otra vez con otra lección más y va a haber varias cosas para que tú puedas aprender y sobre todo también divertirte. Primeramente te quiero recordar que debemos de darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Así que te pido que estés quietecito, cierres tus ojitos para no distraerte. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, agradecemos porque nos permites nuevamente estar en este momento para escuchar, Señor, tu palabra, para que estos pequeños puedan aprender algo más de ti y sobre todo, Dios, ellos puedan sentirte cerca. Rogamos tu ayuda en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. Cómo lo sé, cómo lo sé. Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así. Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Qué bueno es conocer lo que la Biblia dice acerca de nuestro Dios. Qué bueno es que los niños como tú puedan aprender. Hubo un niño, él se llamaba Santiago, él era un niño como de tu edad. Y sabes, Santiago un día estaba en su cuarto apurado. Su mamá se asomó a donde él estaba. Él estaba en una mesita trabajando. Su mamá lo vio por sobre su hombro y le dijo: Santiago, nunca te había yo visto tan apurado. Santiago dijo: es que mañana tengo una prueba de ortografía y tengo que copiar toda esta lista tan larga de palabras difíciles. Él tenía una prueba al día siguiente y, ¿sabes? Él expresó: no me gustan las pruebas. ¿A ti te gustan las pruebas? Probablemente no, ¿verdad? A veces no nos gustan que nos hagan pruebas, pero sabes, las pruebas son importantes y son necesarias porque con ellas puedes darte cuenta qué es lo que sabes o qué es lo que tú no sabes. Es importante que haya pruebas en nuestra vida. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice de un muchachito que pasó por pruebas muy difíciles, pero sabes, sus pruebas no fueron de ortografía o de alguna otra materia de la escuela. Sus pruebas fueron cosas muy difíciles que pasaron en su vida. Y de él tenemos la historia aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y él se llamaba José. Nosotros podemos encontrar en la Biblia lo que José pensaba, lo que José hacía, lo que José decía y aún, ¿sabes qué? Lo que José soñaba. Dios permitió que la historia de José fuera aquí escrita en la Biblia para que nosotros pudiéramos aprender acerca de él y de cómo él enfrentaba esas pruebas que le sucedían en su vida y para que podamos aprender de cómo José podía sacar adelante estas pruebas. ¿Sabes? José era el menor, el hijo más chico, de los más chicos. Tenía un hermano más chico que él, pero él tenía 11 hermanos más y sus hermanos eran hombres mayores, mucho más grandes que él. Así es que sus hermanos pues no lo querían mucho, no se juntaban mucho con él. ¿Y sabes por qué? Porque José le decía a su papá se llamaba Jacob o Israel en la Biblia también, que nos menciona
que Jacob tenía este hombre, o era conocido con este otro nombre, Israel. Así es que José le decía a su papá Jacob lo que sus hermanos hacían. Y sabes, sus hermanos eran hombres que tenían malos pensamientos, hacían cosas malas. Así es que José le decía a su papá lo que ellos hacían. Por eso no querían a José, lo rechazaban, no querían estar cerca de José. Pero sabes, José era un muchachito muy especial. Su padre lo amaba. A sus otros hijos también los amaba, pero a José le tenía un cariño especial, un amor especial. Tal vez porque cuando él era pequeño, su mamá murió. Y José, a diferencia de sus hermanos, le gustaba estar cerca de su padre y escuchar lo que él tenía para decirle. José y Jacob creían en el único y verdadero Dios y confiaban en sus promesas. José era muy especial para su padre Jacob. Así es que su padre pensó en hacerle algo muy especial. ¿Sabes? La Biblia dice, y amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Jacob pensó en hacerle algo especial a su hijo José. Así es que mandó que le hicieran una túnica con mangas largas y anchas, de una tela muy fina y de muchos colores. Esta túnica era una túnica especial. Solamente las familias de la realeza, es decir, de los reyes, usaban túnicas como estas. Cuando la gente veía que José tenía una túnica así de hermosa, la gente sabía que José era muy importante para su familia. ¿Y cómo crees que se sintieron sus hermanos cuando vieron que su padre, Jacob, le regaló esta túnica a José? ¿Tú qué piensas que sintieron ellos? Tal vez me contestase que se sintieron celosos, ¿verdad? O sintieron envidia de la túnica de José. Así es, ¿sabes? Ellos sintieron celos por José porque su padre le había dado esta túnica. Y así es que ellos llegaron a odiar a José. No lo querían. Pero, ¿sabes? A pesar de que ellos trataban mal a José y le hablaban feo, José los amaba y José no les hacía feo a sus hermanos. ¿Sabes? Él le estaba pasando una dura prueba, que tratara bien a sus hermanos a pesar de que ellos no lo trataban bien a él porque no lo querían. Llegaron incluso a odiarlo. Qué triste para José, ¿verdad? Pero, ¿sabes? José amaba a Dios y él sabía que debía de amar a sus hermanos aunque ellos lo rechazaran. José, una noche, ¿sabes? Él tuvo un sueño. José soñó que él estaba afuera en el campo recogiendo espigas en manojos. Tú puedes ver los manojos que se recogen en las espigas que se hacen. Él soñó que estaba allí en el campo recogiendo con sus hermanos y de pronto el manojo que él había recogido se paraba derecho y los manojos que sus hermanos habían recogido también se inclinaban ante el manojo de José. Imagínate qué sueño tan extraño, pero ¿sabes? Él le contó el sueño a sus hermanos. ¿Y qué crees que dijeron sus hermanos cuando él les contó ese sueño? Que le dicen, ¿acaso crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, José? Ay, yo pienso que hasta enojados se lo dijeron, porque ¿cómo José podría pensar que sus hermanos se iban a inclinar ante él? Eso no les agradaba. Después José tuvo otro sueño. ¿Y sabes qué fue ese sueño? Él soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Imagínate ese sueño. Y José no se quedaba con sus sueños, se los contaba a sus familias, a su papá. Cuando su papá escuchó este sueño, que lo regaña y que le dice, ¿acaso piensas que nosotros vamos a inclinarnos ante ti, José? Ay, pero ¿sabes? José probablemente se preguntaba, ¿qué será
lo que Dios tiene para mí? ¿Por qué me muestra estos sueños? Pero su papá también se hacía esas preguntas en su corazón y pensaba, ¿qué será estos sueños que José tiene? ¿Sabes? Los hermanos de José, ya dijimos, eran hombres más grandes que él, así es que ellos trabajaban y su trabajo era ser pastores. Por lo tanto, cuidaban ovejas y ellos tenían un gran rebaño. Jacob tenía muchas ovejas y sus hijos estaban a cargo de cuidar el rebaño, por eso eran pastores. Así es que ellos se encargaban de buscar buenos pastos para las ovejas, un lugar donde hubiera agua para que las ovejitas pudieran comer, pudieran tener agua para beber. Así es que ellos se movían constantemente para buscar estos lugares buenos para las ovejas. Así es que en una ocasión ellos se fueron a un lugar llamado Siquén. Siquén estaba a una distancia de donde ellos vivían. Ellos vivían en Hebrón. Tú puedes ver en la pantalla un mapa. Bueno, allí en la parte de abajo, en la parte inferior, está Hebrón. Y arriba está encerrado Siquén. Allí en la pantalla pues no se ve tan lejos, pero sabes, estaba a 100 kilómetros Siquén de su casa, de la casa de José y de sus hermanos. Esto es como, ¿te puedes imaginar una cancha de fútbol? Pues piensa en darle 53 vueltas a esa cancha. Esa era la distancia a la que ellos se habían ido para buscar los buenos pastos. Este lugar, Siquén, era un lugar de montañas, así es que era un lugar donde había muy buen pasto para las ovejas. Hasta allí se fueron sus hermanos con las ovejas. Después de que pasaron algunos días, Jacob estaba preocupado por sus hijos y por las ovejas, así es que le pidió algo a José y le dijo: ve, te ruego a que vayas a ver si tus hermanos están bien y si las ovejas también están bien. Y tráeme noticias de ellos. ¿Tú crees que José quiso ir tan lejos? Pues sabes, sí fue, porque él era un hijo obediente. Él no se quejaba, él obedecía a su padre. Así es que, como su padre le pidió, José empezó a caminar. Empezó el camino hacia Siquén. Así es que mientras él caminaba, tal vez se preguntaba, ¿y si me hacen algo mis hermanos? Porque recuerdas que sus hermanos no lo querían. Y él iba a estar lejos de su casa y lejos de su padre. Pero él sabía que Dios estaba con él y que Dios lo iba a proteger, lo iba a cuidar. Por fin, después de una larga caminata, José llegó a Siquén y buscó a sus hermanos por todas partes, pero no los encontraba. Como era un gran rebaño, hubiera sido fácil encontrarlos, pero por más que él buscó, no encontró a sus hermanos ni a sus ovejas. Entonces él andaba por ahí caminando, no sabiendo para dónde ir. Un hombre lo vio y le preguntó: ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Entonces yo creo que José debió decir: busco a mis hermanos. Tal vez le dijo: son 10 mis hermanos. 10 eran los que habían ido con las ovejas. Y tal vez dijo: tenemos un gran rebaño, ellos traen a muchas ovejas. El hombre los había visto. Y entonces le dijo a José: yo les escuché decir que se iban a ir a Dotán. Dotán era otro lugar más arriba de Siquén, hacia el norte. Estaba a 25 kilómetros más. Y ¿sabes? Para darnos una idea cuánto es eso. Bueno, ¿recuerdas la cancha de fútbol? Bueno, piensa en 13 vueltas más a esa cancha. Esa distancia iba a tener que recorrer José para llegar a Dotán. Cuando José escuchó que sus hermanos se habían ido a Dotán, él pudo haber dicho: bueno, yo ya obedecí a mi padre, mis hermanos no están aquí, me voy a regresar a mi casa. A lo mejor tú lo hubieras hecho, ¿verdad? A lo mejor yo también lo hubiera hecho. Pero, ¿sabes? José no hizo eso. José
él fue en busca de sus hermanos y empezó a caminar hacia Dotán para encontrar a sus hermanos. Cuando él iba todavía lejos, sus hermanos lo vieron y lo distinguieron. Yo pienso que por su túnica de colores, ellos se dieron cuenta que allí venía José. Pero ¿sabes? Algo terrible. ¿Recuerdas que dije que ellos tenían malos pensamientos? Pensaban cosas malas. Ellos pensaron cuando lo vieron de lejos: allí viene José, vamos a matarlo. Imagínate qué pensamientos tuvieron ellos. Vamos a matarlo. No solamente se burlaban de él, sino que también idearon hacerle daño. Y sabes, eso me hace pensar en el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, vivió en este mundo, también hubo personas que lo odiaban y también planearon muchas veces matarlo. Porque el Señor Jesús, Él nunca ha hecho nada malo, pero le señalaba a la gente acerca de su pecado y a la gente no le gustaba eso. Por eso planearon matarlo. De la misma manera, los hermanos de José tuvieron esta idea. Imagínate qué terrible. No solamente lo odiaban, sino querían hacerle daño. Cuando uno de sus hermanos escuchó este plan, tal vez otro debió haber añadido: sí, vamos a matarlo y vamos a decir que una bestia lo devoró. Tal vez un oso o un león, alguna bestia que pudo haber hecho daño a José. Imagínate, no solamente se burlaban de él, planeaban matarlo, sino además estaban pensando más allá qué decir para justificar el mal que le iban a hacer. Por allí, uno de los hermanos, Rubén, que era el mayor, cuando escuchó este plan, él dijo: no vamos a matarlo, vamos a echarlo en ese pozo, en esa cisterna. La cisterna era un hoyo hecho en la tierra para juntar agua. Se hacían las cisternas con ese propósito. Vamos a echarlo a esa cisterna. La cisterna estaba vacía, no estaba llena de agua. Rubén pensaba que posteriormente podía venir y sacar a José de allí. ¿Sabes? Él tenía miedo a sus hermanos porque los conocía. Pero si hubiera sido un buen hermano, hubiera dicho: no vamos a hacerle daño a José, no les voy a permitir que le hagan daño. Sin en cambio, él dijo otra cosa, ¿verdad? Vamos a dejarlo allí. Así es que imagínate, pobre José, qué ideas tenían sus hermanos de hacerle mal. Así es que cuando José llegó hasta donde estaban sus hermanos, lo agarraron y ¿sabes qué hicieron? Le quitaron su hermoso manto y lo aventaron a la cisterna. Pobre José, la cisterna era honda, ¿sabes? Tenía una forma de una botella. Tú conoces las botellas, ¿verdad? Así son largas y hasta arriba son más angostas. Imagínate, es un lugar de donde no se podía escapar. Así es que ellos empujaron a José allí. ¿Y sabes qué hacía José? Él les suplicaba que lo sacaran de ahí, que lo ayudaran. Pero ¿saben qué? Sus hermanos, ¿tú crees que lo ayudaron? No. Ellos, ¿sabes qué hicieron? Se sentaron a comer. Estaban escuchando a José. Tal vez José les decía: hermanos, por favor, sáquenme de aquí. Estaba oscuro, estaba yo creo que húmedo. Pero ellos no hacían caso a lo que José les estaba pidiendo, les estaba suplicando que lo ayudaran. Así es que ellos se sentaron a comer tranquilamente. Cuando de repente ellos vieron a lo lejos que venía una caravana, es decir, personas que traían animales, traían camellos. Tú puedes ver el camello que está aquí al fondo atrás. Pues estas personas eran mercaderes, eran personas que compraban y vendían cosas. Esta caravana de mercaderes venía a lo lejos. Y sus hermanos que estaban allí y se dieron cuenta, ¿sabes? A uno de ellos se le ocurrió, a Judá, su hermano que se llamaba Judá, se le ocurrió una cosa y dijo: ¿qué provecho tiene que matemos a José? Mejor
vamos a venderlo a esos mercaderes. Imagínate vender a una persona. En ese tiempo era común que hubiera esclavos que se vendieran a las personas, y esto significaba que el esclavo iba a trabajar muy duro toda su vida para otras personas, para su amo. Esto es lo que pensó hacer Judá. Imagínate, cuando los mercaderes llegaron por allí por donde estaban los hermanos de José, ellos, ¿sabes qué hicieron? Sacaron a José de la cisterna y lo trajeron a donde estaban los mercaderes. ¿Y sabes qué hicieron sus hermanos? Dice la Biblia, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Imagínate, estos hermanos de José, cuando vieron a los mercaderes, tal vez les dijeron, ¿les interesaría comprarnos a este muchacho por esclavo? Solo pedimos 20 monedas de plata. Imagínate lo que ellos estaban haciendo con su propio hermano José. ¿Qué crees que sentía José en ese momento? ¿Tendría miedo? ¿Tendría preocupación? ¿Sabes? José, aún estando en esa situación, confiaba en Dios porque él conocía a Dios y confiaba en él. El que confía, ¿sabes quién es el que confía? El que confía es quien está seguro de que Dios lo va a ayudar, aun cuando esté en peligros o problemas. José confiaba en Dios. Probablemente tú alguna vez has estado en algún peligro o en algún problema. Puede ser que tus padres se van a trabajar y tú te quedas solo en casa, sin nadie que te cuide. O a lo mejor hay algún niño en tu colonia que no te trata muy bien. O tal vez te sientes inseguro o con miedo cerca de algún adulto o cerca de otra persona y esa persona te da cierto miedo. O a lo mejor tienes miedo a contagiarte del virus. Eso puede suceder. Pero ¿sabes? Si tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, confía en Dios para resolver los peligros y problemas que hay en tu vida. Dios, escucha lo que Él te dice aquí en su palabra, en el Salmo 9:10. Dice allí, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si tú buscas a Dios, puedes estar seguro que Él te va a ayudar. Tú puedes confiar en Él cuando tengas peligros y problemas en tu vida. ¿Sabes por qué puedes confiar en Él? Porque Él es todopoderoso y tú puedes confiar plenamente en Él. José confiaba plenamente en Dios a pesar de que lo que estaba sucediendo no era muy bueno, ¿verdad? Entonces uno de los mercaderes levantó su manto y sacó de allí una bolsa con dinero y empezó a contar. 1, 2, 3, 20 monedas de plata y se las dio a sus hermanos. Sus hermanos estaban vendiendo a José como esclavo en ese momento. Seguramente los mercaderes estaban pensando, qué buen negocio estamos haciendo, porque veían a José que era fuerte, tal vez era alto, tal vez era muy apuesto y tal vez ellos decían, qué buen negocio estamos haciendo, este va a ser un buen esclavo, se va a vender por mucho dinero. José entonces fue tomado por los mercaderes y la caravana empezó a caminar lentamente y José era llevado detrás como un esclavo. ¿Sería casualidad que los mercaderes pasaran en ese momento por allí? Ellos venían de muy lejos, muy lejos. Y el camino era muy difícil, así es que los camellos iban lentamente por ese camino polvoriento.
Tal vez ellos pudieron haber no pasado por ahí. Ellos iban tal vez de pueblo en pueblo en la plaza vendiendo las mercancías que llevaban. Ellos pudieron haber tomado otro rumbo o pudieron no haber pasado por allí. Pero ¿sabes? Ellos pasaron justamente por allí cuando José se iba a quedar en esa cisterna a oscuras y solo para morir allí. Sin duda que Dios estaba con él y lo estaba cuidando, aunque parecía que estaba en una situación muy difícil, ¿verdad? Dios tenía un plan para José, pero ¿sabes? Dios también tiene un plan para ti. Él te conoce, Él conoce lo que está pasando contigo, incluso sabe acerca de tu pecado, sabe que has desobedecido, sabe que te enojas, aún sabe que has dicho palabras rudas a otros. Y Él lo sabe porque sabe que así naciste, con el deseo de querer hacer lo que tú dices en lugar de lo que Dios dice. Pero también sabe que por ese pecado mereces un castigo, el castigo de estar separado de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada malo, no hace nada malo, y entonces cuando la persona tiene pecado, cuando el niño tiene pecado, no puede estar cerca de Dios, debe estar separado de Él. Pero sabes, a pesar de tu pecado, Dios te ama. Dios te ama con un amor que dura para siempre. La Biblia, la palabra de Dios dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. El amor de Dios hacia ti es un amor que dura para siempre. Por eso Él proveyó el camino para que tú no tengas que estar separado, y ese camino es su Hijo, el Señor Jesús, su único Hijo, quien vino a este mundo a morir, a ocupar el lugar que a ti te correspondía. Él vino a dar su sangre y a tomar ese castigo de la separación. Él estuvo separado de Dios cuando Él estuvo en la cruz, donde derramó su sangre, donde Él murió. Y después que hubo muerto, fue puesto en una tumba. Allí estuvo por 3 días, pero Él no quedó allí. Él resucitó o volvió a vivir. Y esto lo hizo para que tú puedas tener tus pecados perdonados y no tengas que estar más separado de Dios como castigo por el pecado. Cuando tú crees en Él, tú puedes ser libre de ese castigo. José creía en Dios y confiaba en Él, en que Él lo iba a librar de estas situaciones difíciles, aunque no lo parecía, ¿verdad? Porque se lo llevaban como esclavo, pero José seguía confiando en Dios. ¿Sabes? Los hermanos de José tomaron su túnica y la rompieron en pedazos y mataron una cabrita, un cabrito del rebaño que llevaban, y lo embarraron de sangre y se fueron a su casa. Cuando llegaron a su casa, le dijeron a su papá, ve este pedazo de tela, ¿lo reconoces? ¿Será acaso de José?, le dijeron. Cuando Jacob vio ese pedazo de tela, ¿qué crees que sucedió con él? Se dio cuenta de que era de su hijo. Y ¿sabes? Jacob dijo, de seguro una mala bestia lo atacó y lo mató. Pobre Jacob, estaba triste, tan triste por muchos días, estuvo tan triste que no quería que nadie lo consolara. Nadie lo podía consolar por la tristeza que Jacob sentía porque su hijo José había muerto, o él creía que había muerto, ¿verdad? Y sus hermanos le habían hecho creer también esto. Qué tristeza para Jacob. ¿Qué sucedería con los sueños de José? ¿Qué piensas que sucedió? Vamos a verlo. ¿Sabes? Cuando José llegó a Egipto, lo vendieron con un hombre muy importante. Y después de pasar por muchas pruebas en las cuales José seguía confiando en Dios, él llegó a ocupar un puesto muy, muy importante en Egipto. ¿Sabes? Él llegó a ser gobernador de Egipto, el segundo del rey. El rey de Egipto se llamaba Faraón. Dice la Biblia,
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Estas fueron las palabras de Faraón, rey de Egipto, para José. Imagínate, José ahora era un hombre muy importante, súper importante. José había pasado por duras pruebas, por peligros y problemas, pero él seguía confiando en Dios. Había podido demostrar a otros que su Dios es un Dios poderoso. Pero sabes, tú también le puedes mostrar a otros que tu Dios es un Dios poderoso. Si tú ya creíste en el Señor Jesús como tu Salvador, debes confiar en Dios, en que Él te va a ayudar a resolver los peligros y problemas que haya en tu vida. Probablemente te has sentido solo cuando tus papás se tienen que ir a trabajar, ¿verdad? O tienes peligro, sientes temor de aquel niño que no te trata bien en la colonia y te ve pasar y te ve con ojos feos, o a lo mejor sientes peligro cuando estás cerca de una persona mayor. Sientes temor de esa persona o tienes miedo de contagiarte del virus, ¿verdad? Que contagia a mucha gente. Bien, cuando eso sucede, tú puedes pensar en lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 118:6. ¿Recuerdas? Ya lo aprendiste. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando tú te sientas en peligro o problemas, puedes pensar en lo que te dice Dios en este versículo, en este salmo. Puedes recordarlo, pensar en este salmo y pedirle a Dios que te cuide en ese momento. Y si tú tienes a alguien en quien confías y que sabes que te puede ayudar en ese peligro o problema, ve y platícale, dile acerca de ese peligro que tú sientes o de ese problema. Confía en Dios para resolver los peligros y problemas que hay en tu vida. José confió en Dios para resolver esos peligros y problemas. Por eso ahora era el gobernador de Egipto, un hombre muy, muy importante. ¿Sabes? Tiempo más adelante sucedió que hubo hambre en la tierra, en el lugar donde vivían los hermanos de José y también en Egipto. José había hecho un plan para juntar mucho grano, mucho trigo y para poder tener en estos momentos de hambre. Así es que Jacob escuchó que en Egipto había trigo para comprar. Así es que envió a sus hermanos hasta ese lugar para comprar trigo. Cuando ellos llegaron, ellos no sabían que era José el gobernador. Él era el encargado de vender, pero ellos no sabían que era José. Ellos no lo reconocieron. Cuando lo vieron y llegaron ante ese hombre importante, ¿sabes qué hicieron? Se inclinaron ante José. ¿Recuerdas el sueño de José? Ahora se estaba cumpliendo. ¿Sabes? Mientras ellos no reconocían a José, ellos se dieron cuenta y recordaron lo que habían hecho con José y reconocieron que se habían portado muy mal con él y lo que le habían hecho. Tiempo más adelante, José se mostró a sus hermanos y les dio a conocer que él era, que estaba vivo y que quería ver a su padre y a su familia. ¿Tú piensas que cuando José se dio a conocer a sus hermanos, qué harían sus hermanos? Tuvieron temor, pero ¿sabes? José los perdonó. José no sentía ni rencor, ni odio, ni nada malo por ellos. Él los amaba y les mostró cuánto los amaba. José mandó traer a su papá y a toda su familia. Ahora todos vivían en Egipto y tenían que comer. ¿Sabes? José dio gracias a Dios porque, aunque había tenido que pasar por muchas pruebas, ahora él podía salvar la vida de toda su familia. José confió en Dios cuando estuvo en peligros y en problemas. Tú también puedes y debes confiar en Dios cuando te encuentres en situaciones así. Recuerda, cuando te sientas en peligro o en problemas,
cuando te quedas solo en casa, o cuando algún niño te quiere hacer algo malo, o cuando hay una persona mayor y sientes temor de él, o aún temes contagiarte del virus. Recuerda lo que dice Dios en su palabra en el Salmo 118:6, lo que aprendíamos: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando tú sientas este peligro o problema, habla con Dios y pídele que te guarde, que te ayude en ese momento. Y también, si tienes a alguien a quien contarle esta situación, platícale para que esta persona te pueda ayudar. Confía en Dios para resolver los peligros y problemas que tengas en tu vida. ¿Confiarás en Dios si en esta semana tienes algún peligro o problema? ¿Hablarás con Él pidiéndole que te ayude? Mira, tú vas a ver allí en la pantalla, y más adelante tú lo puedes incluso imprimir, puedes pedir que te ayuden a imprimir lo que tú estás viendo allí, esa Biblia que tiene el versículo de Salmo 118:6, para que si en esta semana tú sientes que estás en peligro o problema, puedas poner allí en uno de esos cuadritos. Tú puedes recortar las caritas que están abajo. Si tú eres niño o tú eres niña, según tú puedes recortar a los niños o a las niñas. Y si tú en esta semana tienes algún problema y confiaste en Dios, vas a recortar esa carita y la vas a pegar en uno de los cuadritos. Si fue un día o 2, hasta 7, tú puedes pegar allí las caritas de las veces en que tú confiaste en Dios para ayudarte a resolver las situaciones de peligros y problemas en tu vida. Pero tal vez tú no sientes el cuidado de Dios en esos peligros o problemas, porque Dios no está contigo a causa de tu pecado. Necesitas primeramente apartarte de tu pecado, reconocer que has pecado y creer y decirle al Señor que necesitas que Él te perdone. La palabra de Dios dice en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer es confiar en Jesús, quien murió, dio su sangre y quien resucitó para poder perdonarte de tu pecado, para salvarte del castigo de la separación para siempre de Dios. Eso es lo que el Señor puede hacer por ti. Si tú nunca has creído en el Señor Jesús y hoy quieres creer en Él para ser salvo, habla con Él. Dile acerca de tu pecado, dile que has pecado. Dile también que crees que Él dio su sangre, que murió pero que volvió a vivir para poder perdonar tu pecado. Cuando tú haces esto, llegas a ser salvo. Y cuando llegas a ser salvo, tú puedes llegar a confiar en Dios para ayudarte a resolver los peligros y problemas que vienen a tu vida. Dios es muy grande, me ama, yo sé, cómo lo sé, cómo lo sé. Dios es muy grande, me ama, yo sé. La Biblia dice así: Cristo murió y pagó por mi mal. Cómo lo sé, cómo lo sé. Cristo murió y pagó por mi mal. La Biblia dice así: hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Hoy Cristo vive, me ayuda a crecer. La Biblia dice así: cuando Él venga al cielo iré. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Cuando Él venga al cielo iré. La Biblia dice así. Y porque la Biblia es un libro muy importante, porque es la palabra de Dios, estamos aprendiendo a conocer nuestra Biblia a través de esta sección que se llama Explorando la Biblia.
¿recuerdas? La clase pasada veíamos cómo se divide la Biblia en 2 partes y veíamos el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar aprendiendo, primero vamos a recordar las 2 partes en que se divide la Biblia. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros, y el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. Pues vamos entonces a pensar ahora en la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos 3 tipos de escritura. La primera de ellas son los libros históricos. Y allí encontramos los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Ese es el primer tipo de escritura. El segundo tipo de escritura son las cartas. Y tú vas a ver que desde Romanos hasta Primera, Segunda de Timoteo y más cartas, porque son varias, llegamos hasta la última carta que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es la carta de Judas. Ay, son varias, ¿verdad? Son varias cartas las que están allí en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el tercer tipo de escritura? Este es el Apocalipsis. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia. ¿Te das cuenta? El Nuevo Testamento tiene menos libros y lo estudiamos así, que se divide en tres tipos de escritura. Es un poquito más fácil, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento. Entonces vamos a recordar. En el Nuevo Testamento hay 3 tipos de escritura. La primera son los libros históricos. La segunda, las cartas. Y la tercera, Apocalipsis. Qué padrísimo es poder conocer la Biblia, la palabra de Dios. Okay. A veces nos preguntamos cómo es Dios, y en esta ayuda que te vamos a mostrar podemos pensar en esta figura que nos puede representar a Dios para que nosotros podamos entenderlo. Bueno, ¿sabes? A Dios es una persona inigualable, es una persona como ninguno de nosotros. Él es súper sabio, súper poderoso, Él es eterno, pero ¿sabes? También cuando Dios hace muchísimos años, una vez dijo unas palabras y se hicieron, se cumplieron. Una de ellas fue que dijo que quiero que haya la luz. ¿Y sabes qué pasó? La luz se hizo. Qué maravilloso, ¿verdad? Con tan solo decirlo, Dios lo hizo. Después, Él dijo, quiero que haya animales. Animales que anden sobre la tierra, animales que anden sobre el aire, ¿verdad?, en el cielo, y animales que anden sobre el mar. Tal vez tú puedas pensar en algún tipo de animal que conoces. Un perro, un ave, un tiburón, ¿verdad?, o un delfín. Bueno, y hay animales que hay súper más abajo del mar, ¿verdad? Así en el fondo también hay vida. Y ahí a veces en la tele podemos ver algunos hombres que se sumergen, ¿verdad?, y nos enseñan un mundo diferente, pero también hay animales. Entonces Dios dijo que hubiera animales y hubo inmensos, ¿verdad? Muchísimos animales de diferentes formas. Después Él dijo, quiero que crezcan las plantas. Y salieron las plantas. Salieron las plantas grandes, los árboles grandes, pero con frutos también. Entonces nuestro Dios, cuando decía las cosas,
las hacía. En ese mismo momento salían. Y por eso nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios creador, es un Dios sabio. ¿Y sabes? Después podemos pensar de algunos días, nuestro Dios dijo, quiero que haya alguien que esté habitando este lugar. Y entonces nuestro Dios formó a un personaje que era Adán. Adán lo hizo semejante a él, ¿verdad? Eran iguales. Dios quiso que tuvieran algunas características Adán y Eva, después su esposa, que fueran iguales a él, que pudieran comunicarse, que pudieran tener inteligencia, que pudieran tener habilidades. Dios les dotó a ellos de esas habilidades. ¿Sabes? En la Biblia, en Génesis 1:26, nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Entonces podemos pensar y podemos ver que Dios los hizo a su misma imagen. Eran como Dios. Ellos podían estar en ese mundo tan especial que había hecho Dios. Y, ¿sabes? Algo importante es que todas las tardes Dios descendía y platicaba como tú y yo, pero pues más cerquita, ¿verdad? Porque tú y yo nos estamos viendo, pero Dios llegaba ahí mismo donde estaba Adán y Eva y platicaba y no sé, ¿verdad? En la Biblia no dice qué era lo que platicaban, tal vez a veces nos gustaría saber cuáles eran esas pláticas, pero algo importante es que estaban juntos, que estaban platicando, que disfrutaban la presencia de Dios, que anhelaban. Yo creo que cada día ellos al despertar se apuraban a hacer sus quehaceres, a cultivar las hierbas, a cuidar las plantas, a ir por el alimento que necesitaban diariamente. Y, ¿sabes? Algo bien importante es que tal vez ya llegaba el solecito, ¿verdad? Se empezaba a oscurecer y Dios descendía a platicar con ellos. Era algo que disfrutaba mucho Adán y Eva. Y podemos pensar que podían pasear por ese lugar tan hermoso que era el huerto del Edén. Y en una ocasión llegaron a un lugar en donde Dios les dijo a Adán y a Eva, de ese árbol, y tal vez se lo señaló, ¿verdad? De ese árbol no lo coman, porque cuando lo coman algo les va a pasar, van a morir ustedes. Entonces Adán y Eva tal vez vieron ese árbol y lo grabaron en su mente para decirte ese árbol, no como de todo lo que había por ahí, ellos podían comer de todos los frutos, de todas las hierbas, tenían muchísimo que comer. Pero después de un cierto tiempo, Adán y Eva vivían felices. Ellos no peleaban como tú con tus hermanos o como tus amigos. Ellos siempre estaban contentos, ellos siempre gozaban, ¿verdad? Tal vez platicaban de lo bonito que estaba el lugar, de lo que comían, de lo bien que se sentían. Pero hubo una ocasión que tal vez Adán se descuidó un poquito y dejó sola a Eva. Y al dejarla sola, vino Satanás. Satanás es el enemigo de Dios y platicó con Eva y le dijo, mira, de ese árbol puedes comer y no te va a pasar nada. Entonces Eva empezó en su mente a pensar, pero Dios me dijo que no comiera porque me iba a pasar algo y la serpiente me dice que coma y no me va a pasar nada. Entonces en su mente tal vez empezó a tener esas confusiones, pero las tuvo porque escuchó a la serpiente. Y sabes, a veces el escuchar a lo que no debemos nos trae muchos problemas. Y eso le pasó a Eva. Le trajo un problema que después agarró del fruto que no debía comer y se lo comió. Y cuando se lo comió, tal vez Adán llegó por ahí o ella tal vez lo fue a buscar y le dijo, ten, come. Y lo comió Adán. Pero, ¿sabes? Era un fruto que nunca había comido Adán. Entonces,
debió de haber pensado Adán, es el fruto que no debemos comer. Pero si ya lo comió ella, pues también lo voy a comer yo. Y lo comió. Y cuando lo comió, entonces empezó un problema. Empezó el problema de que ella y él entonces empezaron a discutir el por qué estaban haciendo eso. ¿Sabes? A veces tú y yo tenemos que reconocer que Dios es el que nos ha formado, que Dios es el que nos ha dado las instrucciones. Y en el Salmo 100, versículo 3, nos dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ellos se les había olvidado que tenían que reconocer a Dios, que tenían que estar unidos con Dios. Y ¿sabes algo que sintieron en ese momento cuando ellos probaron de ese fruto? Es sentirse alejado de Dios. Se enemistaron, tuvieron problemas ahora con Dios porque sabían ellos que habían desobedecido. ¿Sabes? Cuando ellos hicieron eso, entonces Adán y Eva ya no fueron iguales a Dios. Había algo que ya les separaba a ellos. Era el pecado. El pecado es hacer las cosas que a Dios no le agradan. Entonces el pecado les separó de Dios. Y en una ocasión, cuando ellos ya habían comido, dice que oyeron la voz en el huerto que los buscaba. Tal vez Dios bajaba y decía: Adán, Eva. Y ellos en ese momento tuvieron miedo y se escondieron. Cuando hacemos algo malo, nos escondemos. Y eso es lo que hizo Adán y Eva. ¿Sabes? Ellos estuvieron lejos de Él. ¿Qué fue lo que cambió en ellos? La desobediencia, ¿verdad? Cambió en ellos el sentir ese gozo de estar nuevamente con Dios, de gozar esa plática, de gozar su presencia, de ver y disfrutar todo lo que estaba a su alrededor. Ya lo estaban viendo de otra manera. En la Biblia, en Romanos, si tienes tu Biblia puedes buscarlo, si no, ya sabes, en la pantalla lo puedes ver. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró por Adán, ¿verdad? Por un hombre, por eso dice, y por ese hombre entró la muerte. La muerte significa que estaba separado, no físicamente, sino espiritualmente de Dios. Ya había ese sentimiento de tristeza, ese rechazo a la presencia de Dios, y también en tu vida puede haber ese rechazo ante la presencia de Dios. ¿Y cómo sabes eso? Pues porque te gusta hacer cosas malas, porque tal vez cuando mamá te dice: ve por las tortillas, tú levantas los hombros o frunces la boca o simplemente le dices: no quiero ir porque estoy cansado, ¿verdad? Desobedeces a mamá o tal vez hasta te dan, ¿verdad?, una nalgadita para que vayas y obedezcas, y lo vas a hacer, pero tal vez hasta triste, llorando por haber sido desobediente. Entró el pecado en nosotros. Desde que estuvimos en la pancita de nuestra mamá, desde ahí, cuando Dios nos formó, ya traemos el pecado. El pecado es tener el deseo de hacer las cosas malas, y eso a Dios no le agrada. ¿Sabes? Como ya estaba esta separación, mira, ya no había esa comunión con Dios, ya no podía haber esa relación, había esa separación. Entonces, ¿sabes qué pasaba? Dios, que nos ama tanto, tuvo que mostrar su amor para que pudiéramos tener nuevamente esa unión con Él. En una de las epístolas de Juan, la primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él.
Dios mostró el amor a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo que vino a este mundo y tuvo que sufrir, tuvo que morir, lo envió a este mundo para que ahora tú y yo pudiésemos, entonces ahora sí, estar nuevamente con Él. Cristo Jesús, que es el único que puede unirte a ti con Dios, ¿sabes? Ya no hay esa comunión si no está Cristo. No puedes estar con Dios si no aceptas que Jesús es el único que vino a morir por tus pecados. No hay nada ni nadie que te pueda ayudar a tener esa comunión con Dios. Tal vez tú puedas decir que has hecho muchas cosas que la verdad no crees que a veces alguien te las pueda perdonar. Dios te las puede y quiere perdonarte. Así como quiso crear todo, con decirlo se hizo, también quiere perdonar tus pecados. Y por eso el Señor Jesús vino, para que nuevamente te puedas unir a Él. Y mira, en este versículo de 2 Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú te acercas a Cristo y reconoces que en ti hay algo que te está alejando de Dios o muchas cosas, ¿sabes? Entonces puedes llegar a ser una nueva criatura. La pregunta es, ¿desearías acercarte a Cristo? ¿Desearías decirle a Él que te perdone lo que has hecho? Que sabes que Dios te ha amado, por eso Cristo vino, y que Cristo murió en esa cruz del Calvario y al tercer día Dios lo resucitó y ahora está en el cielo con Él, pero también quiere que tú estés con Él. Si tú quieres aceptar esa relación con Cristo, entonces te invitamos a que puedas hacer una pequeñita oración ahí donde tú estás, o al rato, ¿verdad? Cuando acabemos, termine la clase, o en la noche puedas pensar en eso, en tu cama, cuando estés tranquilo, puedas pensar y hacer esa pequeña oración, para que entonces, si tú haces esa pequeña oración, mira, cuando tú recibes al Señor Jesús, nuevamente tu relación se llega a unir con Dios, pero siempre es a través de la persona del Señor Jesús, porque Él es quien murió. Tú puedes tener esa relación con Él simplemente aceptándole y reconociendo lo que tú has hecho. Cristo quiere unir y te quiere unir con Dios. Si tú lo haces, vas a poder estar cerca de Él para siempre. Qué bueno que nos has acompañado en este momento y que has escuchado acerca de estas lecciones de los niños de la Biblia. Qué hermoso es que tú puedas seguir conociendo este mensaje y aprender más de la Biblia. Si puedes tomar notas y después repasarlo, sería muy bueno. Agradecemos a Dios primeramente por permitirnos estar contigo nuevamente, pero quiero que cierres tus ojitos y hagamos una oración. Dios, agradecemos porque nos has permitido estar escuchando tu palabra, has permitido que estos pequeños puedan poner atención y rogamos, Señor, que tú pongas fe en sus corazones, que tú les ayudes para que ellos puedan creer y puedan llegar a ser tus hijos y puedan dejar esa vida, Señor, que está separada de ti. Puedan ellos aceptar la obra redentora de tu Hijo amado y también que les ayudes a entenderlo. Juntamente con sus familias, síguelos protegiendo. Rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.